Capítulo 7. Un modelo bíblico de ministerio. Hace varios años yo estaba de viaje en un ministerio de ayuda a las iglesias, y visité una iglesia pequeña un domingo por la mañana, cuyo pastor era un joven dedicado que había sido el pastor allí por aproximadamente un año. Él estaba trabajando frenéticamente 14 a 16 horas por día, mientras descuidaba a su familia. Parecía como si no hubiera progreso alguno en la iglesia. Cuando nos sentábamos para el almuerzo en ese domingo, él me dijo: simplemente estoy en el punto de exasperación total. Yo le dije: usted no puede continuar intentando hacer todo en esta iglesia por sí solo. Él dijo: pero yo no tengo ningún líder preparado, no hay nadie aquí que sepa cómo hacer las cosas. Yo dije: ¿cuándo supone usted que tendrá algunos líderes preparados? ¿Caerán ellos del cielo o por ósmosis? No. Usted tendrá líderes preparados cuando se detenga lo suficiente para instruirlos. Este es el mayor desafío que enfrentan los pastores. Queremos ver el ministerio avanzar. Queremos ver almas salvadas, queremos ver vidas cambiadas, y queremos ver el cuerpo movilizado en el ministerio. Tenemos que llegar a darnos cuenta en forma renovada de la manera que realmente puede suceder. Por demasiado tiempo hemos vivido bajo la mentalidad pastoral profesional, que dictaba que nosotros hacemos el trabajo del ministerio, en lugar de cumplir lo que la palabra de Dios dice. Hemos considerado las cosas que consiguen que las personas se interesen en la preparación, pero ningún líder puede pasar por alto las realidades que pueden impedir que el proceso de capacitación y equipamiento se produzca en la iglesia local. Otros estorbos importan poco si la posición del líder está fuera de sincronización. Si el liderazgo pastoral es ignorante o se niega a liberar el ministerio que Dios ha ordenado para su cuerpo, es una garantía de que las personas no crecerán ni cumplirán la misión que Dios tiene para ellas como un cuerpo local. La instrucción puede ser estorbada o bloqueada por una falta de espiritualidad. Si no hay vida espiritual en el cuerpo que crearía una hambre de ser usados para ver el avance del reino de Dios, las personas no pueden esperar crecer o ser preparadas. Muchos creyentes que se sientan en las bancas tienen todavía que entender que ellos mismos son ministros de la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo quiere traer una perspectiva fresca de Efesios 4 al corazón de cada uno de nosotros. Él quiere que veamos el corazón de Dios y planeemos para el avance de su reino en estos últimos días. Creo firmemente que tenemos la más grande oportunidad que hayamos tenido de alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. La iglesia no puede permitirse el lujo de permanecer estancada o ser atrapada por las tradiciones, incluso las tradiciones pentecostales, de la manera en que siempre hemos hecho las cosas. La única manera segura de lograr la tarea es seguir la palabra de Dios, solo eso enciende el cambio en nuestra comprensión e inicia cambios en nuestras estrategias. Debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando por estos días. Lección 7. 1. Las prioridades bíblicas: preparar a personas para la obra del ministerio. Explicar la justificación y la responsabilidad puesta sobre los líderes de la iglesia para desarrollar los dones del ministerio de su pueblo. Efesios 4:11-12 dice que los dones de ministerio de la iglesia deben ser empleados para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que más me costó reconocer y entender fue el hecho que la primera prioridad de mi ministerio no estaba en visitar al enfermo. La primera prioridad de mi ministerio no estaba en administrar mi iglesia. La primera prioridad de mi ministerio no estaba en aconsejar. Mi primera prioridad era preparar al pueblo de Dios para hacer todo lo que Dios los había llamado a hacer. Cada persona en el cuerpo tiene un don de ministerio. Explicar la responsabilidad puesta sobre los líderes de la iglesia de desarrollar los dones de la gente. Cada creyente en su iglesia tiene un don espiritual. Este concepto tiene una amplia base bíblica. Descansa en la idea de que la iglesia, toda la iglesia, es un pueblo de sacerdotes. El nuevo pacto del Nuevo Testamento ha hecho a la persona más débil y más inadecuada, competente para ministrar. Dios ha derramado su espíritu en la iglesia completa en esta era. La iglesia debe ser un pueblo ministrador, un pueblo dotado, y un pueblo que es del reino, dotado de los dones multifacéticos y las gracias del ministerio. La tarea primordial de nuestra vida como líderes es equipar a las personas para que cumplan sus ministerios. ¿Cuáles son las implicaciones de esta responsabilidad cuando el líder considera a cada individuo a quien dirige? Nuestro Dios tiene un don para cada uno de sus hijos, para que ellos puedan servirle. Jesús llamó a los 12, los instruyó y, una vez que ellos fueron capacitados, los impulsó al ministerio. Pablo siempre tenía personas a su alrededor, instruyéndolas y equipándolas. Jesús instruyó a las personas para que este mundo pudiera contar con dicho ministerio. Él vino a desarrollar un pueblo que ministraría. Les impartió su propia pasión por extender el Evangelio.
para que un pastor haga la obra de un ministerio equivale a decir que todos los dones y talentos para que el cuerpo funcione residen dentro de él o ella. Todos nosotros sabemos que eso no es verdad, sin embargo tan a menudo vivimos, respiramos y ministramos como si todos los talentos estuviesen en nosotros como líderes. Ninguna persona puede contener todos los dones para el ministerio dado por Dios a la Iglesia. El contexto completo de Efesios 4 es el concepto de unidad, que cada persona tiene algo que contribuir para que el cuerpo funcione como un cuerpo, de tal manera que la iglesia local funcione como una unidad. Para que eso ocurra, cada don, talento y habilidad debe identificarse, ejercerse y usarse. Si eso llega a pasar en la vida en la Iglesia de Jesucristo, el impacto sobre nuestro mundo será mucho más de lo que nosotros hemos soñado pueda ocurrir alguna vez. Debemos multiplicar nuestros esfuerzos. Nuestro tiempo es corto. Debemos abandonar las maneras que satisfacen nuestro gusto, nuestro ego y nuestra conveniencia. Debemos encontrar e implementar la manera de Dios de instruir a las personas. Pablo condujo a muchos al Señor y trajo a algunos a su lado en el ministerio. Él enseñó a las personas cómo ministrar. Les impartió su propia pasión por extender el Evangelio de Cristo. Pablo casi nunca estaba solo. Él creía que el orden de Dios era el ministerio de equipo. Él viajó como parte de un equipo. Ellos captaron su visión. En Romanos 16:1-9 él habla de las personas que estaba instruyendo. Febe era una sierva de la iglesia, Priscila y Aquila eran compañeros obreros en Cristo, María trabajó mucho con el equipo de Pablo, y Epeneto fue su primer convertido en la provincia de Asia. Él se refiere a más de 20 personas solo en esos versículos. Yo creo que si vamos a ver al Espíritu Santo trayendo renovación a su iglesia en estos días, debemos ver de nuevo la manera del Señor de hacer avanzar su iglesia. Lección 7.2 El propósito bíblico equipando a las personas de escribir las razones detrás de capacitar a las personas para el liderazgo. El propósito de preparar al liderazgo no es para tener un mejor programa. El propósito de preparar al liderazgo no es para tener una máquina bien engrasada. El propósito de preparar al liderazgo no es tener personas para ayudarnos como líderes a hacer el trabajo. El propósito, como Pablo lo delinea en Efesios 4, es que el cuerpo pueda ser edificado, que podamos todos crecer en él, y que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la madurez. El trabajo del líder no es preparar personas para tareas, sino hacer crecer a las personas en Jesús. Explique la prioridad de hacer crecer a las personas y por qué es esencial para la obra del ministerio. Si nuestro deseo es crecer para ser una gran iglesia, o un ministerio grande, entonces no entendemos el punto. El asunto es hacer crecer a las personas que cumplan todo el plan y propósito de Dios para su vida. Nosotros queremos que las personas se conviertan en todo lo que Dios ha ordenado que sean, personas que encuentren su vida y esfuerzos de servicio cumplidos en Jesús. Ser un miembro de la iglesia no es como tener un número de membresía en un club. Nosotros no podemos simplemente arrojar algo en el plato de la ofrenda, asistir a las reuniones, servir de vez en cuando en un comité, y pensar que estamos cumpliendo nuestra parte en el cuerpo de Cristo. En el cumplimiento del mandato de Dios, debemos servir unos a otros, orar unos por otros, amarnos unos a otros, y alcanzar a otros más allá de nuestras paredes. Por todas las razones dadas, cada miembro del cuerpo es esencial. No podemos existir sin los demás miembros. Cada persona en el cuerpo de la iglesia tiene una función esencial. Cada miembro conoce o debiera conocer su lugar. Es lamentable cuando esto no es una realidad. Existen por lo general varios programas de instrucción que operan en la iglesia. Nuestra tarea también debe ser asegurar a todos que esos programas son eficaces. Creo que si debiera hacerse cualquier esfuerzo, debe ser el mejor. El reino de Dios es digno de los ministerios mejor provistos, mejor preparados, mejor organizados que pueda haber. Con demasiada frecuencia nos hemos conformado con personas sin entusiasmo y mal preparadas para servir a Dios. El Señor trató conmigo con el problema de usar cualquier persona dispuesta para el ministerio en la iglesia. En tiempos pasados, yo distribuía hojas de encuesta de ministerio entre la familia de la iglesia. Aquellas hojas de encuesta de ministerio listaban las oportunidades potenciales que los miembros pudieran identificar para mostrar sus intereses particulares. Sin embargo, nosotros teníamos cosas en ellas que nuestra iglesia ni siquiera estaba haciendo. Así, la última vez que yo distribuí una hoja de encuesta como esa, recolectamos todas las hojas en nuestra oficina y nuestro personal empezó a evaluarlas. Lo que yo descubrí era que, por lo general, las personas identificaron áreas de interés en que nosotros no estábamos preparados para capacitarlos. Yo hice un voto a Dios ese día, en una reunión del personal,
que nunca distribuiría una hoja de encuesta de ministerio hasta que yo estuviera totalmente preparado para empezar la orientación e instrucción para ministerios específicos en los cuales las personas habían mostrado interés. Algunos pastores a menudo entusiasman a las personas con el desafío del ministerio, pero fallan en llevarlos al próximo paso de prepararlos, instruyéndolos para hacer la obra del ministerio. Así, Pablo dijo que nuestro trabajo es preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, pero eso no es todo. Edificando el cuerpo, ¿en qué forma el crecimiento de las personas aumenta la eficacia de una iglesia? El cuerpo de Cristo se edifica cuando todo el pueblo de Dios ha encontrado un lugar para ejercer los dones y los talentos que Dios ha puesto en su vida, permitiendo así al cuerpo de Cristo funcionar y avanzar en manera conjunta. Esto es cuando extendemos el ministerio de la iglesia hacia la comunidad. Alcanzando la madurez espiritual, explique cómo tal ambiente conduce a la madurez espiritual. El proceso de hacer crecer las personas en el Señor es ayudarlas a encontrar lo que son. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellas pueden entonces creer que tienen dones y talentos que Dios puede usar. Nuestra importancia está en Jesús. Ellas empiezan a encontrar cumplimiento. Y ese debiera ser el factor que motive nuestra vida como líderes. ¿Por qué queremos que las personas participen del ministerio? El ministerio es un privilegio, es un tiempo en que motivamos a las personas con el desafío. El cumplimiento para un líder consiste en equipar y capacitar a las personas, lo que las hace madurar en la fe. Lección 7.3 El principio bíblico. Describir los beneficios del ministerio de capacitación para el desarrollo de ministros, la sanidad de heridas del pasado, y la preparación para el potencial futuro. Más que un programa para capacitar a las personas, lo que necesitamos en nuestras iglesias es un ambiente de actitudes relacionales y espirituales, donde las personas sean dotadas de poder y habilitadas para crecer. La Biblia enseña que la iglesia local es el terreno de instrucción para el ministerio. Estoy convencido que aquellos jóvenes que aprenden cómo ministrar en sus iglesias están mejor preparados para pastorear y dirigir congregaciones. Las iglesias en casa son terrenos de instrucción, donde una variedad de personas de todo trasfondo de vida se reúne para servir la misma causa. Aprendemos unos de otros, crecemos y cambiamos a la imagen de Cristo. Yo aprecio profundamente nuestras instituciones de preparación, institutos bíblicos y universidades que ayudan a equipar y capacitar a nuestros jóvenes para vidas de ministerio en Cristo, pero no hay sustituto para la iglesia local como un lugar para equipar y preparar a las personas para el ministerio. Si la iglesia local cumpliera su plan y propósito en hacer crecer a las personas en Jesús, entonces nuestras universidades de la Biblia y otras instituciones de instrucción podrían agregar especialización a la preparación y equipamiento que ya se han empezado en el nivel local. ¿En qué forma será la iglesia local un terreno de instrucción para el ministerio futuro? La palabra griega usada para equipar o preparar en el Nuevo Testamento es catarismos. Esta se usa de 4 maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Quiero mencionar 2 de ellas aquí. La primera aparición está en Mateo 4, donde Jacobo y Juan están remendando los redes de pesca de su padre Zebedeo. Esta palabra para remendar es una palabra griega clásica que se referiría a volver a poner un hueso en su relación correcta con los otros huesos del cuerpo. Esto me hace pensar en las muchas personas en nuestras bancas de la iglesia que tienen relaciones quebrantadas, o han estado en mala relación con la iglesia y necesitan estar en concordancia con los propósitos de Dios. El otro caso de catarismos aparece cuando Pablo instruye a la iglesia corintia a estar unida en mente y pensamiento. Esta es una de las tareas de capacitar y equipar a las personas para el ministerio, mientras enmiendan las vidas que están en mala relación con el resto del cuerpo. El proceso de reparación, ¿cómo ayuda el ministerio en la iglesia local a superar heridas del pasado? El beneficio de este principio de reparación fue iluminador para mí y nuestra asamblea local recientemente. Un hombre vino a mi iglesia unos meses después que me convertí en el pastor. Él era miembro en una iglesia cercana. Vino a mí a quejarse de su pastor, y dijo que quería probar nuestra iglesia. Yo le dije que la primera cosa que él necesitaba hacer era volver y arreglar las cosas en la otra iglesia. Le dije que no podría unirse a la First Assembly hasta que él hubiera arreglado las cosas allí, así que él salió apresuradamente de mi oficina. Aproximadamente 3 semanas después el otro pastor me llamó y preguntó si yo me había reunido con este hombre. Yo le dije que sí. El pastor continuó, yo no sé lo que le dijo usted, pero él vino a mi oficina, se arrodilló delante de mí, y me pidió que lo perdonara por el daño que él había causado a esta iglesia. Así, la próxima vez que este hombre volvió para participar del culto con nosotros, se me acercó al final del servicio y me agradeció grandemente. Él explicó además, yo cargaba algo en mi corazón y espíritu durante más de 20 años.
Por primera vez en 20 años soy un hombre libre. Ese hombre se volvió un apoyo increíble para mi vida y ministerio. Usted tiene que amar a las personas lo suficiente para ayudarlas. Hay muchas personas que se sientan en las bancas los domingos por la mañana y que una vez participaron del ministerio. En algún momento en el pasado sus sentimientos fueron heridos, alguien les molestó. Ellos tomaron la decisión de no volver a hacer algo. Han cumplido su promesa, y permanecen en la banca, sintiéndose molestos, amargados y tristes. La tragedia es que estas personas salen perdiendo porque no tienen una exacta comprensión de las cosas. Es necesario que comience un proceso de reparación en su vida. De algún modo usted tiene que amarlos lo suficiente para ayudarlos. Lo que no hemos hecho muy bien es ayudar a las personas a entender las condiciones del llamado de Dios en sus vidas. Ellos no han identificado lo que son sus dones, o cómo usarlos para la gloria de Dios. En Mateo 4:21 se nos dice que Jacobo y Juan estaban ocupados remendando las redes. Si una red se rasga o una ligadura se desprende, es arrastrada en el fondo del lago o lecho marino, quizás se rasga en un borde filoso bajo el agua. Entonces se vuelve inútil para el pescador, y un pescador sabio sabe que la reparación inmediata es la mejor política. En otros casos los pescadores encuentran basura y otras cosas no deseadas en sus redes cuando las arrastran en su captura. Demasiada basura demandará fuerza y esfuerzo innecesarios, la meta siempre es atrapar el pez bueno y utilizable. Dios ha llamado a cada uno de nosotros como sus líderes para ayudar a remendar las áreas rotas de la vida de personas, que les impedirían funcionar y ser lo que Dios las ha llamado a ser. El proceso de reparación consiste en poner a tono a las personas con el plan y propósito de Dios para su vida. Jesús tuvo un trabajo de reparación que hacer con Pedro. El hombre que en el día de Pentecostés se puso de pie para proclamar el Evangelio, estuvo allí totalmente preparado, porque Jesús había reparado pacientemente algunos lugares rotos en su vida. El pastor, uno de muchos instructores, el pastor está involucrado en la preparación de las personas para que ellas hagan aquellas cosas que Dios los ha llamado a hacer. Otro significado de catartizo es crear o formar. Es la idea de un alfarero que toma la arcilla en sus manos y la convierte en un vaso de honor. En Hebreos 13:20, 21, la palabra dice que el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. El proceso de equipar es implementar en las vidas de las personas lo que ellos necesitan para funcionar como siervos de Dios en la iglesia y en el mundo. Por lo tanto, Pablo describe a Timoteo que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto solo sucede a través de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. En una carta Pablo instruyó a Timoteo sobre cómo reconocer y tratar con la doctrina falsa en las finanzas, en la conducta piadosa, y en las características de un buen soldado. Pablo lo instó al valor y fidelidad. Él equipó a Timoteo para que fuera fuerte, resuelto, seguro, sano en la fe, santificado y un siervo. Este es el tipo de responsabilidades que él explica en Efesios para el trabajo del pastor maestro, y demuestra cada aspecto de él en su instrucción a Timoteo. No es de extrañar que él diga al final de su primera carta, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Estamos intentando establecer en las vidas de las personas una comprensión bíblica de los dones y talentos que Dios ha puesto en la vida de nuestra gente. Como líderes, intentamos imitar a Cristo al conformar su iglesia a su imagen. Nos convertimos en modelos, así como Jesús es el modelo para nosotros. Se necesitan modelos en la iglesia local para que las personas vean y entiendan estos principios. Lo que estamos diciendo es que el ministerio no es optativo para el creyente. Nuestro mensaje es que todos tenemos dones. Estamos enseñando y reenseñando que todos deben descubrir su don. Y nosotros, como los líderes, estamos para proclamar que todos deben rendir cuenta de sus dones. Así que el que equipa es un reparador. Él toma el quebrantamiento de la vida de las personas, provocado por las dificultades del pasado y conflictos dentro de la familia de la iglesia o a través de su desobediencia, y las lleva a la relación correcta con el Señor. El que equipa también es un preparador. Él está haciendo una tarea como la haría un alfarero con la arcilla al estructurar, moldear y formar esos ingredientes, conceptos y filosofías de ministerio, que les permitirá a las personas ser liberadas para funcionar en el cumplimiento de todo el plan y propósito de Dios para ellas. Lección 7.4 Liberando las posibilidades de una iglesia. ¿Cómo cumple la iglesia su tarea de capacitar y equipar? Ya hemos dicho que tiene que haber una atmósfera propicia para que suceda. Debe haber principios que estén claros para todos. Debiera haber una estructura orgánica que dé lugar a las posibilidades. Y tiene que haber un líder que esté deseoso de ser un siervo,
porque solo en un ministerio de servicio puede cumplirse la plena liberación del plan y propósito de Dios para su cuerpo. Explicar las razones del por qué un enfoque en el crecimiento de las personas es un requisito esencial de la iglesia local y sus líderes. ¿De qué manera el esfuerzo diario de Cristo con los discípulos demostró amor? Jesús ilustra este corazón de siervo tan bellamente en Juan 13:1-17. Él está con 12 hombres que están más cerca de él que cualquier otro ser terrenal. Juan nos dice en el versículo 1 que él manifestó un amor especial hacia ellos. Se dice al final del versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La palabra fin no es la palabra para finalización. Dice, después de haberlos amado, él continúa amándolos, comprometiéndose con ellos al punto mismo de alcanzar su objetivo en su vida. Como él se aproximaba al momento en que iría a la cruz, estaba de hecho instruyendo a sus discípulos sobre cómo amar y servir. Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Luego, culmina su punto, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús pone el fundamento no solo para un llamado a seguirlo y obedecerlo, sino para la realización que él quiere traer a sus vidas. La mayoría de nosotros hemos leído esos versículos en Juan 13, y hemos interpretado que Cristo dice, amaos unos a otros como yo os he amado, como yo lo indicaré por mi muerte en la cruz por vosotros. Así que, concluimos que debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida los unos por los otros, o literalmente morir unos por nosotros. Era demasiado pronto para que los discípulos relacionaran esas palabras con la muerte de Jesús, nosotros las conectamos con la muerte porque estamos viendo hacia el pasado y sabemos, por la percepción retrospectiva, que la cruz estaba muy cerca. Pero los discípulos no hubieran entendido eso en este contexto. Ellos más probablemente entendieron que él se refería a expresar amor unos por otros tan humilde y seriamente como él lo había hecho con ellos. Esta comprensión está más de acuerdo con el significado de las palabras griegas que se usan en este pasaje. Él está diciendo, cuando yo tomé sus pies en mis manos, los lavé y los sequé, y cuando los miré a los ojos mientras lo hacía, yo estaba sirviéndoles. Ustedes deben amarse entre sí de esta manera. Esta es la expresión de un corazón de siervo. En solo un par de versículos más en el pasaje, se nos dice que Jesús despide a Judas de la habitación. Él pudo haberlo despedido antes de comenzar el lavado de pies. Pero hay un mensaje profundo que todos los discípulos de Jesús debemos aprender. Sabemos por el pasaje que Jesús estaba totalmente consciente, mientras lavaba los pies de Judas, que dentro de 6 horas él estaría de pie en un jardín fuera de Jerusalén y diría, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ahora Jesús está lavando sus pies, consciente del hecho que los pies que él está lavando ya han tomado un curso que producirá su muerte en la cruz. Y aún así él lo ama. La Biblia también dice que Jesús se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. En el mundo antiguo, el sirviente vestía la toalla. Los hombres de posición elevada llevaban túnicas que se extendían hasta el tobillo. Jesús llevaba una túnica porque era reconocido como un rabí. En un movimiento Jesús se desprende de la túnica y se pone el vestido de siervo. El mensaje está claro para nosotros. Es un mensaje que nos dice que debemos poner de lado cualquier papel, posición o estatus de superioridad. Recientemente, vi un letrero que leía, siervo, uno que se complace en hacer que otro tenga éxito. Si vamos a conducir a las personas a su realización, tenemos que ver la prioridad del proceso de capacitación y equipamiento. No podemos permitirnos el lujo de continuar ignorando el llamado del Espíritu Santo sobre nosotros como pastores y líderes, para equipar a las personas para el ministerio. Los resultados traerán gozo y alegría al corazón del pastor. El Señor renovó el entusiasmo y gozo en mi vida a través de la historia de sus tratos con Moisés. Sabemos que Moisés se pasó 40 años en el desierto porque trató de lograr el propósito de Dios a través de sus propios planes y esfuerzo. 40 años después, el Señor se le apareció en una zarza ardiente. ¿Por qué la zarza ardiente no pasó 20 años antes? ¿O 10? Yo creo que tomó ese largo tiempo para que lo que alimentaba el celo propio de Moisés se diluyera. Moisés se sintió abrasado y consumido. Entonces, vino el día en que vio otro tipo de llama. Él vio una llama en toda su gloria y esplendor, pero que descansaba sobre algo que no estaba siendo consumido. Moisés está captando un cuadro de la diferencia entre las obras de Dios y las obras humanas. Él está de pie delante de una zarza que nos da un mensaje claro que Dios tiene un programa que no involucra a las personas que se consumen en amargura, ni se consumen como resultado de la tensión y el estrés. Cuando su fuego viene sobre una persona, logra el objetivo propuesto sin destruir el instrumento o vaso.
El fuego no necesitaba el arbusto como combustible, el combustible para el fuego era el Espíritu Santo.